entonces empezar con la agenda de hoy. Le pido el favor entonces a doña Yolanda, voy a compartir. Listo, doña Yolanda ya puede compartir su pantalla y hacer lectura del protocolo. Mientras tanto, voy a pasarles el enlace para ir registrando asistencia. Voy. Ay, doctor, no sé compartir la pantalla. Permítame. En la parte inferior va a Sí, encontrar, dice compartir pantalla, pero... exacto, clique ahí por favor, clique ahí, le dice compartir pantalla y se le abren un montón de ventanitas. De esas ventanas usted va a escoger, supongo, el archivo en Word donde tiene abierto el protocolo, perdón, donde ha escrito el protocolo. Ok, Y luego le dice compartir. O sea, son tres pasos. 3 pasos. Pantalla, compartir pantalla, seleccionar el archivo y luego A ver. compartir abajito. Ay, no. Pantalla. Seleccionar el archivo y le vuelvo Sí, donde dice compartir pantalla. por favor. Ya. Sí, señora. Muy bien. Ah, ok. A mí la verdad me encantan todos estos aprendizajes. Sí, doctor, pero usted no se imagina la angustia que tengo. No, nada. Lo que les decía ahorita. Nadie más que nadie, menos que nadie. Entonces estamos en ese proceso de aprender de todo y de todos. Adelante, por favor, doña Yola. Bueno, protocolo de la sesión del sábado 20 de marzo de 2021. Protocolante, no, perdón, moderador, doctor Einar Iván Monroy Gutiérrez. Protocolante, Yolanda Vanegas Reinales. Tema, opiniones sobre la muerte, Cicerón, disputaciones tusculanas, 17:30. Asistentes, si alguien escribí su apellido mal o me faltó alguien, por favor me disculpan. Asistentes, Edwin Tamayo, Ana María Trejos, Jorge Martínez, Brian Duque, Jorge Tejedor, Fernando González, Julio César Hernández, Nelly Patricia Bautista, Luz Estela Delgado, Alexander Torres, Miguel Pérez y Yolanda Vanegas. Desarrollo. Inició la sesión el moderador con una interrogante sobre la diferencia que podría haber entre las lecturas de los diálogos de Platón y el texto de las lecturas de Cicerón. Seguidamente, los participantes coinciden en que sí hay diferencias, argumentando cada quien desde su punto de vista y su interpretación de la lectura. Se menciona que a raíz de esas lecturas estamos aprendiendo a ver la muerte desde otra perspectiva. El moderador ratifica que la filosofía, más que un estudio académico, debe aportarnos algo para nuestra vida, residiendo en ello su existencia y su impacto social de la filosofía. Se hace una breve pausa para conocer la región geográfica de donde se conecta cada asistente, luego de lo cual toma la palabra el moderador y da lectura a sus comentarios sobre la lectura de Cicerón, opiniones sobre la muerte, Cicerón, disputaciones tusculanas, 17:30. Destaca el doctor Einar Monroy la enumeración de opiniones en torno a qué es la muerte, de las cuales hay que resaltar dos posiciones. La primera, el alma se separa del cuerpo, posición del epicureísmo, el estoicismo, el pitagorismo y el platonismo. La segunda, que el alma y el cuerpo perecen y se extinguen. Esta visión es sostenida por Diógenes de Apolonia. Menciona también la naturaleza, sede y origen del alma, reconociendo 10 tesis, cada una con particularidades, visiones y planteamientos diversos. Aunque esta enumeración resulta amplia, la reflexión sobre la muerte, entendiendo que esta no es un mal y por tanto es un bien y que es necesario profundizar en el tema de la verdad y la verosimilitud, desemboca en un ejercicio que muestra las diferentes posiciones asumidas por diferentes escuelas y pensadores. Los asistentes exponen sus argumentos en relación a la lectura que nos ocupa
y a los comentarios del moderador, abriéndose un variado y enriquecedor abanico de opiniones para el debate que permitirá la construcción colectiva de un texto a través del contraste, los valores y el contexto en todo lo que rodea la obra. Conclusión. De todas las intervenciones y lecturas se han generado muchas dudas e interrogantes, por lo cual el moderador comparte una cita de Heidegger. La pregunta es la piedad del pensar. Es sano entonces que tengamos dudas para que podamos hacer los ejercicios e investigaciones a fin de intentar respuestas. En el fondo, en el texto que sirve de base a este protocolo, hay una historiografía sobre la muerte que no deja de ser una enumeración y que deja abierta la puerta para seguir investigando. Ese es el espíritu del Club Virtual de Lecturas Filosóficas de Alex James, ampliar el saber, indagar y conocer. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, doña Yolanda. Está abierto el protocolo entonces para las personas que quieran hacer algún apunte, que de pronto consideren que se puede agregar alguna idea eh, que recoja la sesión anterior. Adelante, compañeras, compañeros. Bueno, no hay observaciones, no hay, ¿quién va a hablar? No hay observaciones eh, sobre el protocolo, entonces, muchas gracias, doña Yolanda. Ese es el ejercicio precisamente de destacar, ¿sí? No es al detalle del desarrollo, sino de recoger unas cuantas ideas. Recuerden que el propósito del protocolo, bueno, están quedando los videos, pero el propósito del protocolo también es facilitar en algún momento la escritura del working paper, ¿sí? Eh, que va a ser el texto final en el que se recoja precisamente todo este ejercicio de esta primera parte del, del Club Virtual de Lecturas Filosóficas. A partir de agosto, la segunda parte del 2021, pues todavía estoy mirando algunas temáticas o mirando algún autor o mirando de pronto alguna cuestión así como muy actual que que podamos estar como en sintonía todos en esa situación. Vamos a ver qué, o si de pronto en una sesión de estas dedicamos 5 o 10 minuticos a una lluvia de ideas sobre qué quisieran que para el próximo semestre nos dedicáramos en este club virtual de lecturas. También podríamos hacer el ejercicio. Listo, entonces vamos a mm, empezar de una manera muy participativa. Ojalá las personas que están en estos momentos asistiendo a este club virtual de lecturas, pues ojalá cada uno. Tenemos todavía tiempecito para hacerlo cada uno. La pregunta es la siguiente. Kenny ahorita formulaba precisamente estaba en el ejercicio él de identificar la perspectiva, el enfoque, la tradición en la que Cicerón, mm, o más bien, desde la tradición en la que Cicerón está hablando, está escribiendo, está pensando. Kenny anticipaba efectivamente, hay una posición muy crítica por parte de Cicerón al epicureísmo. Obviamente, pues uno en, su, en sus desarrollos filosóficos se espera que muchas veces uno hable desde alguien y contra ese alguien o contra otro alguien u otra escuela.
Dicen los expertos que Aristóteles hace una interpretación errada de Platón. ¿Y qué hubiese sido si no hubiese sido en esos términos? ¿Sí? A Aristóteles se le debe mucho. ¿Sí? Dicen que Platón interpretó muy mal a Heráclito, que se casó con Parménides y que Heráclito le dio duro. ¿Y qué hubiese pasado si no hubiese sido así? Y uno puede empezar, digamos que a hacer esos ejercicios de interpretación. En algunos casos, uno puede, digamos que no necesariamente tiene que estar de acuerdo con el autor en su interpretación. Si el autor presenta una argumentación sólida, consistente, coherente, objetiva, argumentada, si uno no comparte su punto de vista, si uno no comparte su interpretación, su desarrollo, pues bueno, sí, es muy respetable, porque no todo el mundo tiene que pensar sobre lo mismo y desde el mismo lugar. Pero sí que es necesario que en estos procesos la argumentación sea sólida, consistente, rigurosa, objetiva. Pero bueno, todo este contexto para formularles estas dos preguntas que se pueden responder juntas. La primera es, nos vamos a centrar en el texto de Cícero. ¿Por qué es importante entrar en diálogo con la tradición? Y de hecho, en el texto, en las sesiones de hoy, encontramos la sesión 3181, de la página 132 a la 171, encontramos efectivamente, en la sesión anterior encontramos unas enumeraciones, pero hoy ya encontramos un diálogo más profundo con la tradición. Entonces, ¿por qué es importante entrar en diálogo con la tradición? Ese entrar en diálogo no necesariamente tiene que ser que uno repita lo mismo que dicen los autores. ¿Sí? Uno realmente, parte de esos autores los recrea. Ojalá tuviese uno, digamos que toda la genialidad para superarlos. ¿Mm? Primera pregunta. Segunda pregunta. En ese diálogo con la tradición que establece Cicerón, hay una escuela en particular y hay un autor que no es de esa escuela en el que eh, Cicerón se fundamenta, se soporta en su argumentación. Dicho esto, reitero las preguntas. ¿Por qué es importante entrar en diálogo con la tradición? Y en el caso de Cicerón, ¿desde qué enfoque, desde qué escuela está dialogando precisamente con la tradición y con un autor en particular? ¿Quién quiere empezar? Recuerden levantar la mano, por favor. En reacciones está la opción de levantar la mano. Kenny, adelante, por favor. Buenos días a todos. Bueno, la primera pregunta, ¿por qué es importante entrar en diálogo con la tradición? Pues desde el texto y desde lo que yo logro relacionar actualmente, pues entrar en diálogo con la tradición es entendernos a sí mismos, comprendernos de dónde venimos y comprendo que somos la evidencia de esta evolución constante que llamamos humanidad. Entonces, a veces encontramos, como mismo Cicerón creo que lo expone, y si he comprendido de alguna forma el texto, cómo los antiguos entendían ciertos fenómenos
pero porque la capacidad de entendimiento de ellos en aquel momento no era la misma que él tenía en esa situación. Entonces él impone un poco más la razón en estos tiempos romanos, ¿sí? Él impone un poquito o propone más fundamentarse en la razón que en la divinidad como tal, con la cual va a relacionar el alma. Entonces creería yo que entrar en diálogo con la tradición nos sirve para cuestionar también esa tradición e ir dándole también evolución a las ideas de las cuales normalmente damos por sentadas, pero las podemos ir transformando como tal, porque pues pareciera ser que todo lo vamos transformando, todo está en una constante revolución, por así decirlo, y solo entrando en diálogo con lo anterior, con lo antiguo, es que lo vamos transformando, y creo que ese es el mismo ejercicio de la filosofía. Siempre hay alguien que estudia los anteriores y propone cosas nuevas con base a ello. Me parece a mí que en la segunda pregunta o en la segunda propuesta del día, yo me he ayudado mucho en el estudio de la filosofía con unos libros de historia de la filosofía de Nicolás Abagnano. Sí, creo que así se pronuncia. Si no es así, pues me disculpan. Y lo único que logro relacionar, porque pues eso que dice, que se pregunta alguien, no lo sé, no me atrevo ahorita a decir qué persona puntualmente, pero yo veo, cuando él expone la naturaleza del alma, yo logré hacer hasta un mapa conceptual en mis apuntes, porque es que toma de todos los que él ha estudiado, él toma de todos. Entonces yo hice un mapa conceptual ahí mismo, y cuando lo terminé de hacer, pues me acordé cuando leí esa parte en la historia de la filosofía de Abagnano, me parecería a mí que este señor viene a ser como un ecléctico, o tiene algo que ver con el eclecticismo, no sé si es como mi interpretación, porque él se basa en muchos, y a veces me parece a mí que aunque está en contra del epicureísmo, a veces como que toma parte de él también. O sea, como que tiene, porque Epicuro, si no me equivoco, también decía que no hay que temer a los dioses. Y en parte me parece que Cicerón propone también no temer a este tipo de cosas, a este tipo de fenómenos. Mas, sin embargo, se le nota que escribe unas críticas muy fuertes hacia ellos. Y por último, quería compartir pues algo que se me vino a la cabeza, se me vino una idea, y fue como una especie de frase que escribí que me ha quedado de las lecturas que llevamos hasta el momento. Estaba ya casi a punto de dormir, y de eso que uno sigue pensando, y pensé que aunque no quiero morir, ansío el día de mi muerte. Aunque no quiero morir, ansío el día de mi muerte, porque según lo que hemos leído, ¿sí? este misterio como tal, el día que nos llegue, pues ese es el encuentro con eso que como que nos vamos preparando para ese día, ¿no? Y si nos estamos preparando para ese día, pues ese día debe ser no algo triste, sino ese día debe ser más bien una fecha especial como tal, ¿no? Porque pues las lecturas que hemos hecho y este ejercicio que estamos haciendo me ha ayudado a reconciliarme conmigo mismo, y asimismo pues con todo lo que me rodea, y como usted dice, como lo dijo al inicio, es algo que de verdad queda como una premisa de vida. Nadie sabe más que nadie, pero tampoco menos. Y es algo que desde chiquito me enseñaron, pero de otra manera, que es que nadie es más que nadie, pero tampoco menos. Pero esta que nos deja hoy, que nadie sabe más que nadie, pero tampoco menos que nadie, pues de verdad que debería ser una premisa de la sociedad para ser más comprensivos entre todos. Entonces, me queda eso, lo de la tradición, y dejo a forma de discusión, de debate, que me parece a mí que este señor tiene relación que Marco Tulio Cicerón tiene relación con el eclecticismo. En tanto, toma de todos un poco. Gracias por el espacio. Gracias, Kenny. Mira, solo voy a responder a una parte que me llama mucho la atención, lo de que vos decís de que temes a la muerte y sin embargo ansías ese día.
Es un ejercicio, a ver, a nadie lo prepararon para nacer, ¿sí? A nadie le pidieron consentimiento para nacer. Pues la idea, insisto, desde el principio, la salida de la existencia, los problemas, por más enmarañados que sean, la salida no es el suicidio. Muy respetable para quien lo considere como punto como salida, como opción. Pero sí que es cierto que si a nadie le pidieron consentimiento para nacer y mucho menos a nadie lo prepararon para nacer, vivir esta vida sí puede ser un principio para prepararse para ese día de la muerte. ¿Sí? Es fundamental. Si nosotros, esa es la idea de pensarnos incluso a partir de la pandemia. ¿Sí? Insisto, haciendo memoria de los que ya se fueron, de los que no estaban preparados incluso para morir, de los que los cogió esta pandemia así desarmados, desprovistos, eh, pensar en ese momento de agonía cuál fue su inquietud mayor, qué pudo haber hecho, qué quiso haber hecho y no hizo, no pudo. ¿Sí? Eso tiene que ponernos a nosotros en otra perspectiva de vida. ¿Sí? Recuperar libertad, recuperar autenticidad, de tal manera que precisamente el momento en que uno tenga que partir, pues no sea un momento trágico, sino una fiesta, porque definitivamente uno puede decir, es que viví lo que proyecté vivir, lo que era menester vivir, lo que quise vivir, no me arrepiento de lo que, o sea, no tengo forma de decir quise hacer esto y no lo hice porque no tuve tiempo o porque no le dediqué atención. ¿Sí? Es, es ese ejercicio. No está tanto en desesperarse, no está tanto en buscar soluciones suicidas, muy respetables, pero está en resignificar la vida. ¿Sí? Si perdemos el miedo a pensar en la muerte, si perdemos el miedo a la muerte misma, esta vida tiene que ser una preparación para la muerte y esta vida tiene que ser de la misma manera como a uno lo invitan a una fiesta y uno consigue la mejor ropa, se echa una locioncita, se va alegre. Eso tiene que ser así. Esta vida tiene que ser esa preparación para la fiesta definitiva. Entonces, no se trata de desesperar, se trata es de precisamente sumar puntos. ¿Sí? Ahora que en toda parte le dicen a uno que si uno se afilia le dan puntos, pues que el sentido de la vida sea precisamente ese. Bueno, tenemos sobre los otros aspectos que señalas, Kenny, posteriormente cuando hablen todos, si veo que alguien no lo menciona, entonces lo refuerzo yo. Sigue Edwin, Nelly, don, eh, don Fernando y Jorge. Buenos días, ¿me escuchan? Adelante, Edwin. Un saludo a todos los participantes. A la primera pregunta, permítanme con un símil, la importancia de la tradición. Nadie puede partir de la generación espontánea. Siempre tiene que yacer sobre una base y en este periodo, pues, Cicerón parte de Platón y de la crítica a los epicúreos. ¿Desde qué tradición habla Cicerón? A mi parecer, es desde Platón. Él dice que sus referencias, incluso en los pies de páginas, se acepta que son de Platón. Y este apunte es para responder igualmente la primera.
Platón dice que al aprender se recuerda el conocimiento que tenía el alma antes de nacer y de ocupar el cuerpo. Entonces, desde este punto de vista, creo que se basa más en Platón. Gracias, profe. Muchas gracias, Edwin. Discúlpeme, por favor. Edwin Tamayo también había levantado la mano, no me había percatado. Edwin Tamayo, por favor, adelante. Buenos días, déjame corto, sí. Bueno, trataré de no exponerme mucho porque ando ahí con una dolencia médica, un oído, entonces estoy como escuchando solo por uno y no es tan divertido. Creo Sí. que hay algo importante en la primera pregunta que se puede tocar como metafilosofía o filosofía de la filosofía. Y bueno, para no extenderme, esto se puede dividir en dos partes a grandes rasgos. Una parte que toma que la filosofía es una sola tradición y la otra que se enfoca en cada punto especial de la filosofía como historia. Es decir, en cada escuela, en cada momento y en cada transición, que es lo que hace Cicerón. Él toma desde Heráclito, Parménides en algún momento, y a todos estos los va explicando uno a uno para él llegar a, pues, a lo que él cree, que yo a veces no estoy seguro si es una forma de escepticismo, pero no el escepticismo en la medida en que alguien duda de todo, sino en el que él parte de un conocimiento que ya ha venido reconstruyendo históricamente y plantea lo de él siempre y cuando él fija que ese conocimiento que él explica y que él expone no es una verdad, sino como hablábamos incluso eh, el fin de semana pasado, es una verisimilitud, es un acercamiento. Entonces, en ese sentido, y respondo únicamente a la primera pregunta, creo que la tradición filosófica es muy importante porque todos parten de algo, que en algún momento se llegó a decir que Wittgenstein no lo hizo en el Tratatus Lógicos Filosóficos, pero pues tuvo influencia de Russell y de otros, y pues Platón tiene influencia de los pitagóricos, de los presocráticos. Entonces, en este sentido, tanto la tradición como, como un estudio de la filosofía, pues es una base para plantear o incluso para replantear cosas, porque pues históricamente también hay conceptos o movimientos que se han entendido mal y que hasta que no llega un autor y dice, venga, esto no se puede examinar por esta parte o este concepto se ha venido pues estudiando mal, que es lo que citaba el doctor al principio con el tema de que Aristóteles no entendió a Platón y que Platón no entendió a Heráclito, pues es lo que hace la historia de la filosofía como metafilosofía, ¿no? Un estudio, una base y un seguimiento para estos planteamientos. Muchas gracias, Edwin. Adelante, por favor, doña Nelly, luego don Fernando y luego Jorge. Doña Nelly, no le escuchamos. Buenos días. Ahora sí. Bueno, a ver, respecto a las dos preguntas, primero, bueno, yo empiezo por la segunda de dónde es como la filiación de él en su filosofía. Yo entiendo que él es muy ecléctico, que utiliza muchos filósofos, muchas escuelas para criticar y para tener una mirada crítica respecto a las que sigue, que él está más por el lado del academicismo, los peripatéticos y los estoicos. También estudia muchísimo el epicureísmo, les hace muchas críticas todo el tiempo por su tendencia al hedonismo en su pensamiento. Pero sin embargo, pues él encuentra, digamos, como lo valioso de cada una de las filosofías y le impone como sus propios principios. En cuanto al seguir él a los estoicos, él dice que los estoicos refuerzan, digamos, el tema de las virtudes y es como lo que yo conecto acá con lo de las tradiciones, porque los estoicos hablan mucho del tema de las virtudes y desde la política él habla como de un retorno a las virtudes porque son los que, pues para reconocer el esfuerzo que se ha hecho para construir el Estado romano. Él tiene un gran amor por su patria, por los romanos. Y entonces une ahí el tema de las virtudes desde las que se trabaja la política romana, según Cicerón,
y las virtudes, que serían la base para realmente desarrollar una filosofía, todo el pensamiento filosófico de él, desde la muerte, desde los valores. Entonces creo yo que el tema de la tradición va más por esas virtudes y por esa tradición que se mantiene sobre los valores para poder desarrollar tanto un Estado como una filosofía. Eso es lo que entiendo, porque quizá un poco equivocado, pero así lo entiendo yo, el tema de las virtudes como lo básico ahí. Muchas gracias, doña Nelly. Efectivamente, bueno, respecto a su apunte, quiero agregar algo, y es una de las enseñanzas que podemos extraer de Cicerón es precisamente darle voz a diferentes autores o perspectivas o enfoques. Porque cuando digamos que, o sea, es normal que uno sienta más afinidad con un autor, con una escuela, y que por tanto su ejercicio, su tarea, su camino filosófico estén muy en consonancia con esos autores afines o con esas escuelas afines. Pero eso también entraña un peligro, y es que termina uno como un caballo cochero, solamente viendo por donde la escuela o el autor le permiten a uno ver, y pierde de vista otras posibilidades. Entonces, estoy de acuerdo, no tanto en que sea una especie de eclecticismo en Cicerón, sino que él da cabida a diferentes posiciones, a diferentes autores en torno precisamente a la temática. Obviamente, con algunos simplemente los nombra, ¿sí? Incluso enumera sus ideas, no las discute. Muy incisivo con el epicureísmo. Y efectivamente, doña Nelly señalaba al estoicismo. Ese es el enfoque de Cicerón. Esa es, digamos que, la escuela en la que él, con la que él se identifica. Sin embargo, pues obviamente sabemos que ya la filosofía helenística también, si bien se conserva en ciertas escuelas, obviamente es muy dada a dialogar no solamente con autores o escuelas inmediatamente anteriores, sino recogiendo otros autores mucho más lejanos. Don Fernando, por favor. Buenos días a todos. Muchas gracias por esta oportunidad. Entrando a lo que es la primera pregunta, el por qué es importante entrar en diálogo con la tradición. La filosofía siempre, o el filosofar siempre está dentro de un contexto. Lo atractivo precisamente de la filosofía es que trata sobre las cosas fundamentales, sobre las cosas básicas, sobre las preguntas que nos hacemos en cualquiera de los contextos en que nosotros nos encontramos. Entrar en contacto con la traducción es como buscar ampliar el panorama para mirar una situación o una realidad. Cómo lo vio algún autor en la antigüedad, o cómo ha sido la evolución de una determinada idea a través de diferentes vivencias que hayan tenido los filósofos en su pensamiento o en su vivencia. Entonces, para mí, el encuentro con la tradición ofrece la oportunidad de un diálogo que es un diálogo, digamos, mudo, en el sentido de que obviamente no vamos a encontrar la respuesta directa de a quien estamos interrogando, pero que a través de los escritos y a través de encontrar cuál es la esencia de lo que está hablando, podemos encontrar su punto de vista y ampliar y tener una base, como lo mencionaba el compañero Edwin, para
a partir de allí generar de pronto una nueva perspectiva, una crítica o un nuevo enfoque. En ese sentido veo el retorno a la tradición como algo que alimenta y, como lo dijo Newton, si no estoy mal, me perdonan si no es así, se para en hombros de gigantes para mirar un poco más adelante. Eso para mí es lo importante del diálogo con la tradición. Cicerón es, si bien me parece a mí que nos venía como preparando para algo interesante, para mí ha sido muy agradable entrar en esta tercera lectura de Cicerón, en donde como que despliega ya toda su fuerza argumentativa, digámoslo así, aunque con una fuerte, debido pues a su formación, retórica, busca convencer, argumenta sí, pero tiene ese manejo, esa forma, eso que da la retórica, ¿cierto? Y en cuanto a la segunda pregunta, entro aquí para no extenderme. ¿Desde qué enfoque, desde qué escuela? Sí, el estoicismo es bastante marcado en él. Me parece también que indudablemente debido a su contexto es romano. En los romanos la parte del estoicismo era una escuela bastante de comportamiento, de pensamiento social bastante fuerte, aquello de abandonar las pasiones y abandonar el dolor y mantenerse en una idea, es muy romano, muy de los estoicos. Sin embargo, también muestra que si bien está en esa escuela, tiene por supuesto una influencia helenística, muy de Platón, muy de Pitágoras, me parece a mí también, y hace críticas también, no solo fundamentalmente, o por lo menos en este escrito lo vemos así, a los epicúreos, pero también va contra los atomistas, contra Demócrito, e incluso hace una crítica también cuando está hablando de la eternidad del alma a los mismos estoicos, que consideraban que el alma permanece después de que uno muere, pero por un tiempo. Él lo critica, a pesar de que está en esa escuela. Entonces, eso es lo que yo logro traer a colación con respecto a estas preguntas y en función de la lectura que hemos realizado. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Fernando. Creo que retoma ideas muy significativas, expone, comparte con los compañeros precisamente ese ejercicio de un diálogo, de a través del lenguaje, a través del texto, a través del autor. La tradición no es algo muerto, la tradición no es un objeto de museo. La tradición siempre está cerniendo sobre nuestro presente, sobre nuestro aquí y ahora, muchas cuestiones, ¿sí? Y lo que don Fernando decía, claro, efectivamente, hay cuestiones fundamentales que se responden no solo en virtud de una perspectiva, de un enfoque, sino también de una situación. ¿Sí? Y pues obviamente la situación de Platón, de Cicerón, de Tomás de Aquino, de Descartes, de nosotros hoy, la situación, el contexto histórico, ¿sí? Geográfico incluso, difiere, ¿sí? Y por tanto, al ser diferente enfoque, diferente situación, la mirada, el tratamiento, la respuesta, pues obviamente va a ser templada precisamente en virtud de esas situaciones. Adelante, Jorge. Bueno, buenos días a todos. Yo la primera pregunta la relaciono, la respuesta la relaciono con lo que Platón plantea, que es aprender recordando. Eso yo lo asocio. Entonces, la importancia que le da a la tradición es eso, recordar. Ese recuerdo hace parte de ese diálogo. Creo que eso también lo plantea después Hegel, con lo del... claro que Hegel es muy exclusivo, pues empieza con los filósofos griegos y la filosofía empieza con los griegos y termina con él.
Pero bueno, esas son cuestiones a analizar más profundamente. El diálogo sí es eso, el recordar, el aprender recordando. Entonces, para mí es como la importancia radica en eso, en ese punto. Yo estoy de acuerdo con que, ya con la segunda pregunta, estoy de acuerdo con que Cicerón está con la escuela estoica, pero yo creo que también hay mucho de Platón con él. Pero ¿en qué sentido? En que en todo el diálogo se deja ver como cuando él habla de los dioses, lo habla como cuando Platón habla de los dioses, o sea, le critica esas banalidades de los dioses griegos y pone por encima la racionalidad, Cicerón. Y también esa cuestión de que precisamente la identidad del alma es correspondiente a la inteligencia divina. Para mí hay como mucho de Platón ahí, con el planteamiento que hace Cicerón. Entonces yo lo plantearía como que es más de Platón, la escuela a la que pertenece Cicerón, o la que pronto Cicerón se escribe, aunque pues como han dicho los demás compañeros, él analiza muchas escuelas o muchos planteamientos, pero tiende como a avalar más lo que Platón plantea, y con el estoicismo él está de acuerdo, pero no tanto, porque él como que critica esa parcialidad de la eternidad del alma eterna que plantean los estoicos. Gracias, Jorge. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la lectura de esas sesiones 31-81, en las que se profundiza un poco más en torno precisamente a la naturaleza del alma. Mientras que las lecturas que abordamos en la sesión anterior son como una enumeración, un recuento, una anticipación, una contextualización más bien de las diferentes doctrinas, de los diferentes autores, de las diferentes tesis, de las diferentes perspectivas que han de una u otra manera entrado en ese cuestionamiento sobre la naturaleza del alma, sobre la muerte, etcétera, etcétera. Pues él simplemente, eso fue como un abrebocas, y ya en el texto de hoy ya encontramos al menos dos momentos de argumentación muy fuertes. Empiezo entonces con la lectura del texto. La discusión sobre la naturaleza del alma empieza retomando algunos de los argumentos formulados previamente. Desde la teología y religión natural, nos dice que todos los hombres, por instinto, se preocupan por lo que ha de pasar después de la muerte, que en virtud de ese presentimiento de los siglos venideros que ha sido enraizado en nuestras mentes, nace el compromiso con las generaciones futuras y el Estado, el afán de perpetuidad del nombre o apellido y la preservación de la especie, el sacrificio de los héroes, las obras de los hombres de gobierno, poetas, escultores y filósofos, entre otros. Sumado a lo anterior, está el argumento del consenso universal como voz de la naturaleza, que habla a través de los más inteligentes y mejores mediante el servicio que prestan a la posteridad. A partir de estos elementos, se formula la tarea de aprender con el razonamiento en qué lugar permanecen las almas y cuál es su naturaleza, ya que la ignorancia es la causa de tantos miedos y temores como aquellos fundados en la idea de que si el cuerpo se inhuma, el alma permanece bajo tierra, y si el cuerpo se incinera, se imaginan la situación del alma en los infiernos. Entonces, una cuestión, una idea que permanece es la necesidad de trabajar sobre la ignorancia
para poder superar esos miedos, esos temores, esos prejuicios. La clave que permite el paso de la ignorancia al conocimiento es ser capaces de concebir que las almas viven por sí mismas. Ojo a eso, y por eso lo pongo en cursiva. Por sí mismas y no por otro. Para esto se requiere separar la mente de los sentidos, viendo con el pensamiento y no con los ojos del cuerpo, apartando el pensamiento de su modo acostumbrado de discurrir. Ojo a esta idea. Vale decir que es necesario poner entre paréntesis el modo como cotidianamente nos relacionamos con las cosas y poner la mirada atenta en una dirección distinta. Parte de ese viraje del pensamiento consiste en pasar de lo que se podría llamar una hermenéutica de la cotidianidad, de la actitud corriente o natural, a una indagación histórica sobre los postulados sobre la inmortalidad de las almas, que se remite a Ferese de Ciro, a quien se le tiene por maestro de Pitágoras, y de otros discípulos con quienes posteriormente Platón tuvo cercanía en varias ocasiones, y de quien el Arpinate encuentra sustento seguro y autoridad indiscutible. Toda vez que con la división de los elementos establece, ojo a este procedimiento metodológico, establece la posibilidad de que aquellos, por su composición y peso, tiendan hacia el centro de la Tierra y los otros, por su levedad y naturaleza etérea, hacia la región celeste. Por analogía, dado que las almas ya de naturaleza neumática, ya ígnea, ya matemática, ya etérea, tienden hacia lo alto, contrario al cuerpo que tiende hacia la tierra. Toma distancia de la tesis de Dicearco de Mesina, el alma como fuerza activa o pasiva, más que como algo, pues no tiene significado. De Aristóxeno de Tarento, para quien el alma era armonía o acople. De la colisión corpuscular de Demócrito de Abdera. Se lanza en ristre contra Epicuro y sus discípulos, para quienes el conocimiento no es fuente de felicidad e inmortalidad, sino del apartamiento del temor y el terror, aunque se aproxima a la comprensión del alma como aire inflamado y que por tanto tiende hacia lo alto, del estoico Panecio de Rodas. Así, el alma, por su naturaleza neumática, neuma, de soplo, de aliento, ¿sí? Así el alma, por su naturaleza neumática, es veloz y por su naturaleza ígnea es ardiente. De tal manera que siendo inmortal, es decir, que escapa a toda corrupción, e idéntica a sí misma, exenta de toda alteración, habita en los lugares que le son familiares a su esencia. Pero también, cuando el alma abandona las pasiones y preocupaciones corporales, se hace más libre para contemplar no solo las cosas, sino sobre todo su verdad. De igual modo, cuando los sentidos no están conectados directamente con el alma, hay una figura que utilizan como si hubiese un tubito, un conducto directo entre los sentidos y el alma, y si esos conductos estuviesen como taponados, pues efectivamente se siente, pero no se razona. Sería, digamos, que de igual modo, cuando los sentidos no están conectados directamente con el alma, aunque ellos estén abiertos y sanos, pierden su sensibilidad, ya que es el alma quien les otorga tal posibilidad. Aún más, es el alma la que tiene la capacidad para articular, ojo a esto, enjuiciar y sintetizar
a partir de una gran diversidad de sensaciones. No en vano se anticipa la comprensión del alma como un juez. Ojo a esto que me sonó muy una anticipación de Kant, como un juez, razón, ante quien son presentadas las sensaciones a través de las cuales juzga la esencia de las cosas, conceptos. Cabe llamar la atención sobre un aspecto de capital importancia: la razón de la increencia en la inmortalidad de las almas. Según Cicerón, hay muchos quienes se muestran incapaces de comprender y aferrar con el pensamiento qué podría ser el alma separada del cuerpo. No por el hecho de que en un momento determinado no podamos comprender algo, este comprender supone comprender y aferrar, comprender algo, no por ello este algo no puede no ser. Se trata, en definitiva, de un reclamo por un carácter anticipatorio de la conciencia sobre lo que todavía no ha llegado a ser, lo que no se ha producido, se ha manifestado, lo que todavía no es. En definitiva, el pensamiento occidental se ha levantado sobre lo ya no, lo que ha sido, pasado, memoria. El ahora y lo que es, presente, presencia. Pero ese pensamiento occidental ha sido torpe e ignorante respecto a lo que todavía no ha llegado a ser. En esta parte les sugiero solo así a paréntesis, un apunte para quien de pronto quiera revisar eso. Está Spinoza y está Ernst Bloch. Ahorita les escribo en el chat. Continúo. Cabe agregar también el reclamo de Cicerón sobre la comprensión del habitar del alma en el cuerpo y sugiere como procedimiento reflexionar sobre el alma sin el cuerpo como vía de acceso para reflexionar sobre el alma en el cuerpo. Ojo a este procedimiento. Primero, sobre esta cuestión, el alma sin el cuerpo, como preparación para poder entender luego el rol, el papel del alma en el cuerpo. Es decir, un alma es capaz de ser en un cuerpo solo lo que ella misma, por sí misma, puede hacer desde sí misma. Cuando se mira con los ojos del cuerpo, lo que excede a esto se nos escapa. ¿Sí? Lo que el cuerpo no puede mirar en términos de cuerpo, se escapa. Mientras que mirar con los ojos del alma no solo permite ver el alma misma, sino también al cuerpo. El precepto apolíneo del conócete a ti mismo, gnosi se autón, ya en su interpretación socrática, ocúpate de ti mismo, epimeleia autú, o esta otra del arte de vivir, tecne tuviu, el ars vivendi de los latinos, o incluso en su interpretación heraclitiana, me investigué a mí mismo, edis examen en autón. Señala un buscar, indagar, pretender saber algo que no se sabe, pero que al mismo tiempo procuro saber qué es. Conocerse a sí mismo, cuidar de sí mismo, saber vivir por sí mismo, pretender saber por sí mismo, todos ellos modos de decir lo mismo, la naturaleza del alma. Además de lo anterior, a partir de Fedro 245 CD de Platón, el Arpinate expone el argumento decisivo sobre la naturaleza del alma. Lo que se mueve por sí mismo es eterno. Y ojo a esto, que, insisto,
muy respetable de todas las posiciones religiosas. Yo soy cristiano católico, pero no estamos hablando de teología, sino de filosofía. En este caso, la comprensión de eternidad, si nosotros tomamos esta sentencia, lo que se mueve por sí mismo es eterno, aquí vamos a encontrar una definición de eternidad, si lo leemos al revés. La eternidad de esencia como esta posibilidad de moverse por sí mismo. Retengamos esta idea, por favor. Todo lo que se mueve por otro, perece. Todo lo que se origina de otra cosa, perece. Mas lo que no solo es principio de movimiento de otro, sino que, sobre todo, se mueve por sí mismo, no ha nacido de otro y es eterno. Lo realmente existente es lo conforme a sí mismo, lo que es libre. De otra parte, encontramos una cuestión no menor y es la pregunta sobre los caracteres, fuerzas, esencia, características, bin o elementos divinos del alma. Sobre esto quiero hacer un paréntesis. Si bien la postura es que el alma no es un compuesto, porque si fuera un compuesto perecería, sino que el alma es una unidad, es una simplicidad, ¿sí? No es un compuesto como el cuerpo. Cicerón señala unas características, unas fuerzas, unas formas del alma ser alma, ¿sí? Ojo, no es que el alma esté compuesta de esas cosas que voy a leer a continuación, sino que esas cosas, esas fuerzas, esos elementos son los modos como el alma es, esencia, se despliega, se muestra como alma. Primero, la memoria encabeza la lista y el proceso por el cual ella se mantiene en movimiento es el aprender, ya que aprender es recordar. Y en esto tienen toda la razón los que han señalado. Hay una fuerte fundamentación en Platón. Lo único cierto es que la memoria no es un huellero o un receptáculo en el que se almacenan datos, ni la suma misma de dichos datos, sino un espacio infinito de reproducción, de proyección que se traspasa. Ojo, la memoria no es única y exclusivamente en el sentido de un receptáculo en el que se guardan cosas, datos, información. Le sigue la creatividad, en palabras de Cicerón, inventiva e imaginación, de la cual se exponen gran cantidad de ejemplos que van desde los más relacionados con el conocimiento de la naturaleza, pasando por aquellos relacionados con la sociedad hasta llegar al cultivo de las artes. Memoria, creatividad. En tercer lugar, encontramos la sabiduría, ese gran hallazgo o regalo de los dioses. La filosofía, que para el Artinate consistiría fundamentalmente en la teología, el derecho y en la prudencia. En cuarto lugar, tenemos la vitalidad, es decir, no solo el movimiento y fuerza que imprime al cuerpo, sino sobre todo a sí misma, por sí misma. Quizá esta vitalidad a la que se refiere Cicerón no sea otra cosa que la libertad misma como esencia, como dejar ser, de todo recuerdo, obra y saber. La libertad misma como esencia de todo recuerdo, obra y saber. Preguntémonos si no hay libertad, si esta condición de la libertad, sin eso se puede dar esto. La memoria conserva el pasado,
La creatividad o inteligencia anticipa el futuro. El pensamiento abarca el presente. Y la vitalidad las deja ser a todas ellas. El alma, como la divinidad, es una entidad independiente y libre, que lo percibe y mueve todo desde el movimiento eterno que ella misma es. Miren la analogía que Cicerón establece entre la divinidad y el alma. A partir de la independencia y de la libertad. Así pues, creo que esta es como una tarea y por eso solamente me limito a establecer una conexión entre los dos enunciados, porque creería que con esto nos dejaría una tarea no tanto para la próxima sesión, sino para toda la vida. Así pues, del mismo modo que reconoces a la divinidad por sus obras, así también debes reconocer la fuerza divina del Espíritu, que está en ti, por la memoria, por la inventiva, por la rapidez de su movimiento y por la belleza de sus cualidades. Y no olvides que cuando se habla de la eternidad de las almas, se alude a la mente que está siempre libre. Se alude a la mente que está siempre libre de todo movimiento desordenado. Réplicas, aportes. Por favor, levantar la mano. Jorge, adelante. Hola, pues no, estaba pensando ahorita que usted estaba diciendo la relación de con conocerse a sí mismo y hablaba por ahí de Kant. Yo lo estaba ya profundizando en esto de la libertad y yo lo anoté, lo que se mueve por sí mismo es eterno. Y por fuera pues de los esquemas religiosos, yo también soy católico, pero no, pues católico, pero anglicano. La cosa es que esto va relacionado con pensar por sí mismo, la ilustración, pues la parte que habla Kant. Entonces, eso es la asociación que yo le doy. Y creo que por ahí creo que va usted, pues no, si no me equivoco, de relacionar ese conocerse a sí mismo, ese moverse por sí mismo, y no dejarse llevar por un sistema o una corriente en sí, sino tener, esa es como la manifestación del alma, manifestarse y no tanto la dependencia, la eternidad como una dependencia dogmática, sino más como eso. Creo que es así. Gracias, Jorge. Sí, efectivamente. Recordemos la definición que encontramos en Platón de lo que es la muerte. Separación del alma del cuerpo. Separación. Quedémonos con separación. ¿De qué tenemos que tomar distancia? ¿Sí? ¿De qué tenemos que empezar a liberarnos y a cobrar autonomía? ¿Sí? Cobrar mayores posibilidades de una libertad, ojo, no absoluta, ¿sí? Sino de igual forma ejercicios de libertad. Edwin, luego Kenny. Un aporte sobre el rango de lectura que hicimos. La naturaleza del alma es ser divina, divina e inmortal, y cuando en este momento paralelo de la separación del alma y el cuerpo y a dónde se dirige el alma. Entonces, dependiendo,
Edwin, disculpa, no te estoy escuchando bien. No sé si los compañeros han escuchado bien, pero por respeto tuyo y a tu opinión, te agradeceríamos que nos repitieras, porfa, porque no te alcanzamos a escuchar. ¿Me escuchan mejor? Ahora sí, hermanito, adelante. Retomando, la naturaleza del alma es ser inmortal. Cuando es inmortal, se acerca a la belleza, y cuando es bella, se acerca a la divinidad. En cuanto a la separación del cuerpo y el alma, a mi forma de ver, tiene 3 salidas: hacia abajo, hacia arriba y hacia los lados. De modo que el alma, y cuando ocupa el cuerpo, bajo el tratamiento que se da en la vida, tiende a ir hacia arriba, hacia lo celeste, hacia la divinidad. Hacia abajo, hacia las puertas de lo profundo, dependiendo de cómo fue su proceder en la vida. Hacia los lados, desde la forma el alma es un conglomerado de fuerzas: calor, espíritu, agua, tierra, fuego. Entonces, cuando el alma se separa del cuerpo, se disgrega y parte hacia estos puntos. En este momento me surgió V con la pregunta contraria: si el alma se separa del cuerpo, ¿hacia dónde se dirige? Entonces mi pregunta es: ¿por qué, siendo el alma inmortal, bella y divina, quiere ocupar un cuerpo que está sujeto a tristezas, penurias, alegrías vanas, alegrías profundas? ¿Por qué quisiere ocupar este cuerpo, el alma? Bajo estas formas de ver, sigo con la línea de que la vida es una preparación para la muerte. Y finalmente dejo una parte que me gustó mucho, que es que no somos el cuerpo, mas somos la mente. Esto me parece un paralelo con el pensamiento oriental. Y finalmente, pues, si el alma es bella y divina, con las artes, la música, la danza, la poesía, la pintura, son formas plenas de acercarse a lo divino desde el alma. Gracias, profe. Muchas gracias, Edwin. Antes de darle la palabra a Kenny, esta lectura, este diálogo que hemos realizado hoy, tiene que llevarnos también, ya digamos que dejando lo estrictamente literal del texto, haciendo una hermenéutica situada, tenemos que pensarlo en estos términos. ¿A partir de qué reducción, a partir de qué situación es necesario pensar en términos de alma? Y ojo, ni alma en sentido espiritualista, ni alma en sentido idealista, no. ¿De qué manera todos estos elementos, toda esta discusión sobre la naturaleza del alma nos tiene que empujar a llevar a cabo una tarea, a defender un ideal de que el ser humano no puede ser reducido a objeto? En las lecturas estamos encontrando constantemente alma-cuerpo. Hoy, cuerpo la palabra cuerpo podría ser reemplazada por objeto. Estamos en una cultura en que todo se objetualiza, en que todo objeto que no rinde, que no cuenta, se descarta.
Y ahí es donde cobra pertinencia esa comprensión, insisto, de dos cosas. Las formas como el alma se despliega, como el alma esencia, como el alma se muestra, ¿sí? A través de la memoria, la creatividad, la sabiduría y la vitalidad. Y casi que o sea, el soporte de todas ellas es la libertad. No podemos hoy ceder la libertad. ¿Sí? Es una lucha constante. Y esa comprensión precisamente de la eternidad como el estar libre. ¿Sí? Estar libre. Y si eso lo podemos, o sea, no esperemos a morir para ser libres. Esa es una tarea que se tiene que formular desde ya. Adelante, Kenny. Gracias. Bueno, lo primero es que entiendo al alma en este momento, una comprensión que le doy al alma como legado. Entiendo que somos eternos en tanto en ese ejercicio de libertad dejamos un legado. Aunque no sea un legado universal, creo que por lo menos lo dejamos en el ámbito familiar, en nuestra relación cercana. Entonces, ahí entiendo que eso que no comprendemos, como él hace el ejercicio del ojo que no se ve a sí mismo, pero en tanto no se vea, en tanto no se pueda la mano a sí misma como comprender, no quiere decir que no exista, no quiere decir que no exista. Que no comprendamos algo no quiere decir que no exista. Como para nosotros muchas cosas serán inexistentes, pero que en otros rincones de nuestro universo pues son existentes, o de nuestro planeta para otras personas sí son existentes. Entonces entiendo que sí, el alma es eterna, la tradición es como un alma también, porque en ese texto que usted nos compartió ahorita, donde dice el alma conserva el pasado como memoria, la creatividad anticipa el futuro y el pensamiento hace parte del presente. O sea, nosotros somos pensamiento ahorita, que unimos tanto la memoria en tanto pensamos el pasado y nos anticipamos por medio de la inventiva al futuro. Entonces, pues entiendo también que esta libertad es en tanto nosotros podamos también dejar ese legado que lo vamos a transmitir y voy a pensar, nosotros normalmente pensamos que el libertador es Simón Bolívar, ¿sí? Simón Bolívar pues hizo una serie de hechos históricos, pero creo que no hubiese sido posible en tanto Francisco de Miranda no hubiese dejado ese legado, porque el que idea o me parece a mí que el que deja como esa idea es Francisco de Miranda y pasa por un Nariño y Pedro Fermín Vargas y la toman otros más adelante y la logran realizar como tal. Entonces creo que el alma es eterna en tanto nosotros pues dejamos un legado o hagamos ese ejercicio en vida de dejar un legado y podría ser también esa preparación para la muerte. Por eso el suicidio pues no sería algo, o por lo menos para mí no sería una opción el suicidio, porque es esta la oportunidad que tenemos de tratar de dejar algo útil. Como él también lo explica, es que los que iban a la batalla por el Imperio Romano o los que iban a la batalla por alguna polis griega, pues es que ya iban preparados a morir, pero sabían que iban a quedar también, como el poeta también deja sus escritos, como el músico deja la armonía, ¿sí? Y esto perdura y es eterno. Luego, pues también cuando estuve leyendo, pero la verdad no me atreví a decirlo, ya después cuando lo han comentado ustedes, sí vi esa relación como uno lo traslada a Kant, cuando Kant dice que el que es adulto es aquel que piensa por sí mismo, es aquel que piensa por sí mismo
y no relaciona esto como hoy en día, que el que es adulto es cuando tiene 18 años, sino más bien como que el que es libre, el que piensa por sí mismo. Y tengo dos preguntas, no sé, tengo dos preguntas. Si la libertad tiene relación con esto de separar el alma del cuerpo, entonces separar el alma del cuerpo no sería como liberarnos de los prejuicios con los que siempre, o sea, liberarnos de los prejuicios, porque todo lo miramos es según lo que nos han enseñado muchas veces y no lo sometemos realmente a nuestro juicio crítico, como por así decirlo. Y ahora pues no es Cicerón, no se anticipa Cicerón al criticismo kantiano que según los manuales de historia de la filosofía pues se origina en Kant. Pero normalmente Cicerón nos hace primero un paseíto breve por los que él ha estudiado y luego, ¡pum!, viene con la conclusión de él, ¿no? Que es más platónica. Ahí estoy de acuerdo que es más platónica, pero siempre nos da ese paseíto, ¿sí? Nos da ese paseíto y lo critica, lo refuta y al final da la idea de él. Entonces esas serían las dos preguntas y pues eso de el significado eterno, que todo lo que se mueve por sí mismo. Entonces, creo que las ideas que uno deja o ese legado que uno deja se mueve por sí mismo también, se mueve por sí mismo. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Kenny. Mira, hay una cuestión que quisiera destacar de tu participación y es la siguiente. Efectivamente, no se necesita ser un héroe universal para uno cambiar las cosas. En la sabiduría popular se dice que uno no puede ser candil de la calle y oscuridad en la casa. Precisamente esos ejercicios de darle otro sentido, de cambiar las cosas, tienen que empezar por uno mismo y por su círculo más cercano. Lo que vos decís, las personas que tienen familia, que tienen hijos, ese es un ejercicio. Ese es un ejercicio que hay que hacer. De qué manera no solo yo procuro mayores niveles de libertad, sino que también dejo ser al otro más libre. No busco que él sea la imagen, la copia, la reproducción de mí mismo, sino que sea alguien más, alguien mejor que yo. ¿Sí? Son esas pequeñas cosas. ¿Sí? Las grandes revoluciones siempre empiezan por cuestiones muy pequeñas. Y quiero, digamos que terminar esta sesión, porque ahorita a las 12 tengo esta clase en el seminario con la UAM. A propósito, es ese seminario y en ese canal creo que es donde van a transmitir, porque la inscripción era limitada de los estudiantes del doctorado, creo, y en ese canal es donde están transmitiendo ese seminario, por si de pronto tienen tiempecito. Entonces, les decía que el asunto es precisamente, hay una frase que a mí me encanta mucho de Nietzsche y que siempre la traigo a colación cuando es menester traer. Los grandes pensamientos vienen con pisadas de palo. ¿Sí? Cuando se hace mucha laraca, son las cuestiones sencillas, las cuestiones simples. ¿Sí? Hay que empezar por eso. ¿Sí? Hay que empezar por eso. El que mucho abarca, poco aprieta, y si uno empieza por cosas pequeñas, sin mucha laraca, sin mucha bulla, ejercicios personales, ejercicios con el círculo más inmediato, con los amigos, con los hijos, con la pareja, con la familia, por ahí hay que empezar. Y efectivamente, insisto, hoy, si traducimos la palabra cuerpo, que es una palabra, un concepto común en Platón y en Cicerón,
Si traducimos eso a nuestro aquí y ahora, traducirlo por objeto, reducir al ser humano solamente objeto, a artículo de mercancía. Y usted vale en tanto y en cuanto produce, y donde no hay posibilidad para la creatividad, no hay posibilidad para el pensar, ¿sí? Para la sabiduría, ¿sí? Para proyectar un mundo otro, ¿sí? De pensar en que este es uno de muchos mundos posibles, ¿sí? Pero no el único ni el último. Y entonces ahí es donde, insisto, tenemos que pensar en qué espacios de libertad, qué ejercicios de libertad tenemos que ganar para nosotros. ¿Alguien más desea hacer algún aporte? Adelante, Jorge y Edwin. ¿Habían levantado la mano? Sí, no, yo solamente quería, cuando usted nos dijo que la parte de qué manera la naturaleza del alma nos debe llevar a la tarea de que el ser humano no debe ser reducido a objeto, estamos hablando del ser humano reducido a objeto, yo pensé también que esas formas de reducir al ser humano a objeto también se relacionan en lo nuestro, en lo presente y en lo contextualizado de nuestra realidad colombiana, en lo que precisamente se está haciendo desde la izquierda y la derecha en la política, por ejemplo, reducen a las personas a ser objetos o de el innombrable o del otro señor. Entonces, eso también es como una forma de reducir al ser humano a ser objeto de unas elecciones políticas, por ejemplo, sin decir pues que la política no es interesante o no es importante, pero si es cosificar a la persona, lo pone como un voto más, como parte de su carrera política, digo yo. Y no solamente de la persona Jorge, también en estos momentos reducir a objeto, a, a, a fuente de energía, la naturaleza, también pasa por eso. Entonces, también a la naturaleza hay que dejarla ser, hay que liberarla también de nuestras propias ambiciones e intereses. Disculpa, Edwin Tamayo, adelante. Bien, yo quería hacer un aporte pequeño sobre la inmortalidad del alma en cuanto es inmortal el cuerpo, y me explico. No parto de la individualización de un hombre como Einar, como Jorge, como Keynes, sino de un hombre como especie. Y el hombre como especie es un cuerpo inmortal porque permanece vivo en cuanto a existencia se trata, independientemente si es un ser arrojado al mundo que viene sin un yo quiero vivir, aprende a vivir, muere, pero sigue viviendo en cuanto ese legado de humanidad trasciende uno a uno. Bueno, en cuanto a la cosificación, hay algo que dice Ernesto Sábato en una entrevista con Joaquín Soler Serrano del siglo pasado, donde él dice que la crisis del hombre moderno de esa época era la cosificación de las cosas, que el hombre a través de la industrialización, del capitalismo, bueno, él es muy marcado políticamente por un comunismo que luego abandona, pero dice que el gran problema del hombre es exactamente ese, que en su afán por dominar el mundo terminó siendo dominado a sí mismo y terminó siendo convertido en una cosa, cosificando todo. Y esto es algo de que en algún momento le leía a Einar el tema del sujeto, que había que comenzar a repensar al sujeto como la inteligencia artificial a futuro. Es un tema pues un poco extenso, ¿no? En cuanto al sujeto que se entiende se transforma en objeto y luego ese objeto crea nuevos sujetos. Pero en ese sentido, abordando el tema de Cicerón, creo que el cuerpo y el alma son inmortales en la medida en que la existencia sigue ahí y en que el hombre sigue ahí en su reflexión y en su vida y en su estar aquí.
Gracias, Edwin, porque, bueno, además de tu apunte muy pertinente, eh, creo que fue no Edwin Tamayo, sino Edwin Estupiñán, que precisamente, y me perdonan si de pronto me equivoco en la atribución de la persona, cuando se pensaba, bueno, y entonces, si el alma es esto, ¿cuál es el sentido de que el alma esté en el cuerpo? ¿Sí? Yo realmente no, o sea, insisto, no entiendo literalmente la separación, ¿sí? Como una polarización entre el cuerpo y el alma, ¿sí? Si vamos a hablar en términos de individuales, obviamente el alma es alma de un cuerpo, en un cuerpo. Y el alma se esencia, se muestra en un cuerpo, insisto, a través de la memoria, de la creatividad, de la sabiduría, de la vitalidad, de la libertad. Que el cuerpo es una cárcel, que el cuerpo es una tumba para el alma. No me quiero meter, digamos que en sentido religioso, sobre el significado de la encarnación, ¿sí? Pero conservándonos en el nivel de lo estrictamente filosófico, de lo estrictamente racional, y a partir también de la contribución que hace Edwin Tamayo, que tenemos dos Edwin, que hace Edwin Tamayo, pues efectivamente yo creo que el sentido de la literatura, del arte, de la filosofía, es precisamente poder garantizar esos ejercicios de libertad al ser humano, ya no como individuo, sino como especie también, ¿sí? Entonces, creería yo que precisamente el sentido de un alma incorporada, que yo no entendería, digamos, que el alma sin un cuerpo, ¿m? Precisamente es esa posibilidad de, en términos individuales, luchar contra sus propios prejuicios, contra sus propios, digamos que, quistes mentales, eh, pero en términos ya de especie, también, o sea, el sentido de la poesía, de la literatura, de la filosofía, es precisamente decirnos a nosotros como especie que ese espíritu libre hay que mantenerlo vivo, ¿sí? Y que tiene que estar, la libertad no es absoluta, la libertad no se conquista de golpe y de una para siempre, sino que es un ejercicio permanente y que por tanto la creatividad, el pensamiento crítico, ¿sí? Todas esas son cuestiones que hay que seguirlas avivando, que hay que seguirlas manteniendo y que hay que, la libertad hay que entenderla en sentido transitivo, ¿sí? Libertad liberando, liberándonos, liberando a, ¿sí? Es esa la tarea. De acuerdo, Edwin. De acuerdo, Edwin. Sí, es por ese lado. Kenny, y ya con tu intervención terminamos. Gracias. Pues en el sentido de lo que, de la cuestión que hablan ahorita, del sentido de que el alma está en el cuerpo y afirmando ciertas suposiciones de las que hemos venido discutiendo, hablando, pues para el alma poder razonar, para el alma poder hacer este ejercicio, pues creería yo que necesita del cuerpo, necesita de los sentidos, porque no tendría lo que yo diría, no tendría estas ventanas que le permiten primero esa experiencia
las cosas o con lo que llamamos la realidad para poder razonarlo. Entonces, en este sentido, y suponiendo, afirmando esto que hemos venido discutiendo, pues el alma sin cuerpo más bien perdería sentido en tanto hablemos que esté viva, porque no tendría esa ventana con la cual yo me lo imaginé en aquel momento que lo estaba leyendo como una casa, y la casa tiene sus ventanas. Mientras estamos durmiendo nosotros adentro de la casa, pues el alma no razona, no está dormida como tal, pero si nos asomamos a la ventana, el alma puede observar y puede razonar lo que está sucediendo por fuera. Es como la relación que les quería acotar. Gracias. Gracias, Ken. Y ha levantado la mano Javier. Adelante, por favor. Buenos días. Disculpen por retrasar un poco el término de la sesión. Es que tengo algo que me quedó como inquietud a partir de unas lecturas que he estado haciendo respecto a la historia de la filosofía. Entonces llegué obviamente no llega las primeras partes como de los recuentos y biografías, y me encontré con Tales de Mileto. Y me llamó mucho la atención una palabra que él usa, que es sustancia. Pues según Aristóteles, ¿no? Es una palabra que a mí me llama mucho la atención y que me dejó como con una inquietud, y pensando un poco en como en este trío, más bien, perdón si me salgo de la lectura de Cicerón, pero pensaba este trío un poco alma, mente y cuerpo. Y me preguntaba si el alma, tal vez entendiéndola como un poco como esa sustancia o como un fragmento, una partícula de esa sustancia, si bien me preguntaba si el alma no es como tal conciencia, y la mente no es otra cosa que ese vehículo entre el cuerpo y el alma. Y me quedó un poco como esa inquietud, y quería plantearla simplemente. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Te sugiero, ya digamos que por desgracia tengo que cerrar, ha sido una sesión muy interesante, pero te sugiero para que amplíes desarrolles, profundices en esa inquietud, te sugiero la ética de Spinoza. Es bien significativo el ejercicio que él propone, precisamente en torno a esas cuestiones que usted ha compartido con todos. Bueno, compañeros, no olviden registrar asistencia. Quienes de pronto tengan tiempecito para estar ahorita pendiente de ese canal, si quieren, digamos que escuchar la presentación. Muchas gracias por su asistencia, por su participación. Los que quieran dedicar una reflexión, una meditación esta semana en términos religiosos, pues bien, los que no, a compartir con sus familias, a hacer sus lecturas, pero que también aprovechen estos días de descanso, pues precisamente para salir un poquitico también de la rutina, de la monotonía, de esas situaciones que a veces nos desangran, nos debilitan y hay que recargar energías. Un fuerte abrazo, un buen almuerzo y un feliz fin de semana. Hasta luego. Gracias. A vos, hermano.